Bien, pues comenzamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos viendo este año, vamos a ver el tema de la liturgia y lo vamos a hacer a partir de uno de los documentos que ya veíamos el otro día, del Concilio Vaticano II. Curiosamente, el documento que primero se aprueba, el concilio, como sabéis, comenzó en el año 62, Día de la Inmaculada, y este documento se aprueba con una mayoría casi aplastante, de 2000 y pico miembros, obispos con derecho a voto. Me parece que no llegó a 40 el número de los que se abstuvieron o votaron en negativo. ¿Y por qué tardó tan? ¿Por qué? Porque fue tan rápidamente este documento aprobado, por el tema de la liturgia. Pues sencillamente porque era un tema que se había venido preparando antes del concilio. Había en la Iglesia que es universal, había un deseo grande, precisamente de darle un giro, de purificar. Porque la liturgia no es solo unos ritos que hacemos, sino una manera de entender nuestra relación con Dios y con los hermanos. La liturgia no es solo hacer cosas darle un culto a Dios externo con una serie de rúbricas, sino que es sobre todo provocar que Dios pueda comunicarse con nosotros a través de los sacramentos, de la oración, de todas esas realidades que nos ayudan a entrar en comunión con Él. Bien, es verdad que sobre todo a partir, digamos, de la Reforma protestante, hubo un momento duro en la vida de la Iglesia, es decir, romperse, la separación de los cristianos siempre provoca dolor. Ya en el siglo XI se había separado la Iglesia de Oriente y de Occidente. En el siglo XVI, con Lutero, se separa, digamos, una gran parte de cristianos que siguen esa reforma, que la Iglesia siempre necesita de reforma. Lutero en muchas cosas tenía razón, en la única que no tenía fue en romper, digamos, la comunión de la Iglesia, ¿no? Pero digamos, ¿qué provocó esa ruptura? Pues provocó que la Iglesia se clericalizó muchísimo. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Si Lutero habla de asamblea, pues nosotros vamos a hablar, digamos, de jerarquía. Si Lutero niega que haya, digamos, presencia real y verdadera de Jesús en la Eucaristía, pues nosotros vamos a poner la Eucaristía lo más alta que sea posible. Y aparecen esos retablos barrocos donde la Eucaristía se pone a 70 metros de altura con respecto al creyente, para demostrar lo grande y lo importante que es la Eucaristía. Pero claro, con el paso de tiempo, claro que la Eucaristía también es comunión, como ahora veremos, pero cuando va pasando el tiempo, ¿qué es lo que queda? Lo que se subraya. Y lo otro que no se subraya porque no lo niegan los demás, termina por desaparecer. Entonces, evidentemente, la Iglesia se había clericalizado enormemente. La liturgia era una liturgia para la mayoría del pueblo de Dios incomprensible. Si os dais cuenta, un detalle curioso, si vais a una catedral que no haya sufrido una reforma, os daréis cuenta que en medio de la catedral está el coro de los canónigos. Y el sitio que hay para el pueblo de Dios es prácticamente ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas no hacía falta ni que el pueblo de Dios tuviera que ir a la catedral. ¿Para qué? Si los que rezaban, los que entendían, los que sabían hacer la liturgia, eran los clérigos. Y por eso se multiplica el número de clérigos. Y todo el mundo lo que quería era ser clérigo. Entre otras cosas también porque el clérigo algo ganaba. Era una manera también si veis la acta de una Marbella como la nuestra, que era muchísimo más pequeña y con muchísimo menos habitantes, había el triple de curas que hay ahora mismo aquí, que ahora mismo somos. Para una población pequeñísima. ¿Por qué? Porque había una densidad de clero impresionante. Son maneras, digo, para que entendamos, es decir, que había un deseo grande de que la liturgia no fuera para unos pocos, para una élite, una liturgia muy en su rito, incomprensible para el pueblo de Dios, cuando realmente la liturgia tiene también una labor fundamentalmente también educativa, que es
que es realmente, por un lado, alabar a Dios, proclamar su grandeza, entrar en comunión con Él, pero a la vez también entender y comprender un poquito más ese misterio de amor que es el misterio de Dios, comprender mejor y para poder vivir más pues la palabra de Dios que se proclama, etc. Entonces, si la palabra de Dios se proclamaba en latín y en griego, si la celebración en sus ritos no eran entendidas por la complejidad de los mismos, pues evidentemente el pueblo de Dios, muy piadoso, muy bueno, se tuvo que buscar alternativas a esa liturgia que no entendía. Y recordaréis perfectamente bien, ya Dios gracias, la mayoría de los que estamos aquí somos contemporáneos con el Concilio Vaticano II, pero recordaremos a nuestras abuelas y a nuestras madres, pues estar en la misa rezando el rosario. ¿Pero por qué? Porque no le interesaba la misa, no, porque no se estaban enterando de nada. Entonces, y ahora entenderemos por qué el tema de las campanillas, que ahora se tocan nada más que en un momento, pero entonces era continuo. La campanilla se tocaba para decirle al pueblo de Dios que estaba en sus cosas, que en ese momento iba el momento culminante de la Eucaristía, que es la consagración. Pero es más todavía, digo, puesto digamos, a las cosas que se hacían, que hoy nos parecerían incomprensibles. Pues ¿qué ocurría? Que en la misa de una de la catedral, que se había convertido en la misa más importante, el cardenal Herrera, don Ángel Herrera Oria, que está en proceso de beatificación y llegará santo. Pero, ¿qué hacía? El obispo auxiliar celebraba la misa, y mientras el obispo auxiliar don Emilio, estaba celebrando la misa, en una mesa adelante estaba el cardenal Herrera predicando, desde el principio de la misa. Y solo en el momento de la consagración, el cardenal paraba, se arrodillaba, adoraba ese momento y seguía predicando. Es decir, que eso ahora nos resultaría increíble que que el padre Ernesto estuviera celebrando la misa y yo estuviera en el ambón, pues entreteniendo. En definitiva, se trataba de eso, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que poco a poco, es decir, se creó ese movimiento litúrgico para una reforma litúrgica. Empezó en los monasterios, empezaron muchos cristianos a darse cuenta que eso no podía seguir así, y había ya mucho trabajo hecho. Ya San Pío X, que es el Papa de los niños, ¿verdad?, que pues es el Papa de la primera comunión. Es decir, la primera comunión, tal como hoy la entendemos, que la reciben los niños, no era así. Es decir, no es los niños, el proceso para recibir la primera comunión era más largo. ¿Por qué San Pío X pone la primera comunión en los niños? Porque hay un movimiento que también entró poderosamente y fuertemente en toda la Iglesia, especialmente en Occidente, en Europa, y más particularmente en Francia. Hubo un abad que se llamaba Gansenio, que tuvo la feliz idea, él piensa que había tenido, digamos, una revelación divina, de que la salvación era para unos pocos. Es decir, cuando nosotros decimos por todo o por mucho, él pensó que Jesús no muere y da la vida por todos, sino por un grupo. Por un grupo elitista y reducido. El jansenismo es de una soberbia impresionante. Para los que se lo merecen, en definitiva. Hay que ser soberbio, ¿eh? Pero Jansenio todo eso lo revistió de una espiritualidad tan grande que al final, digamos, cantidad de gente se apuntó a jansenista. Hay una cosa que es curiosa, hasta en el arte influyó Jansenio. Porque nosotros vemos al crucificado, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Pues los cristos jansenistas, el Cristo tiene los brazos así. Es decir, como diciendo, se explicaba como espiritualidad, ¿no? Hay que crecer. Eso también hoy también hay un cierto jansenismo, ¿no? Cuando más espiritualidad, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Y cuidado, que todos no, sino todos, pero menos. No. Es decir, el Señor. Otra cuestión es que cuando descubrimos que el Señor ha dado la vida por nosotros, nuestra vida tiene que cambiar. Pero ese proceso de conversión no lo provoca el que nos den la tabarra y nos digan que vamos a ir todos al infierno. Qué fracaso de Dios, si todos sus hijos fueran al infierno. Qué fracaso. No.
No, Dios quiere que todos vayamos al cielo. Eso sí, es responsabilidad nuestra aceptar lo que Él nos ofrece. Pero Él es un Dios misericordioso y perdonador, que nos da infinitas oportunidades. Eso Jansenio no lo tenía claro. Entonces la liturgia también se impregnó de esa ideología jansenista. Y entonces, evidentemente, bueno, es que nadie se acercaba a los sacramentos, nadie se acercaba a la comunión, no podían. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el Papa Pío X, que ve que esto es un desastre puro? Pues dice, ¿esto cómo lo vamos a arreglar? Jansenio dice que solo los muy preparados pueden acercarse a recibir al Señor. Muy bien, que se acerquen los niños. Miles de niños comulgar. La Iglesia no hace nunca nada porque sí. La Iglesia siempre ha sido muy inteligente y tiene que ser inteligente ahora. La Iglesia se dio cuenta en el siglo XIX, cuando toda la revolución industrial y el proletariado, que al final, es decir, quien educaba a los niños eran las madres. ¿Y qué hizo? Pues dedicarse a adoctrinar de alguna manera, a evangelizar a las madres, porque eran las que después iban a educar a sus hijos. No perdió el tiempo en otra cosa. Y por eso, y desde ahí de la revolución industrial, es cuando viene una iglesia mucho más femenina. Es decir, que las cosas no son porque sí, porque hay más mujeres que hombres en la iglesia. Pues porque la iglesia se dio cuenta en la revolución industrial, donde los hombres trabajaban de sol a sol y no veían prácticamente a sus hijos, ¿quién era la que educaba a la mujer? Pues dediquémonos a evangelizar y a adoctrinar a la mujer, que será después quien eduque y adoctrina a sus hijos. Bueno, pues este documento sale adelante precisamente por eso, porque ya en los monasterios, en las diócesis, había un movimiento litúrgico muy importante. Y ya Pío X había hecho una primera reforma. Pío XII había hecho otra reforma. Y San Juan XXIII, antes del concilio, ya había hecho otra reforma. Que cada una de esas reformas era, digamos, poner más sencilla la liturgia, hacerla más asequible, hacerla más cercana, hacerla más comprensible. Y por eso, cuando llega el momento y preparan los documentos del concilio, ¿con qué se dan? ¿Qué se nota? Primero, que estaba muy trabajado el tema. Y cuando hacen ya el proyecto del documento, ya hay una gran cantidad de personas que saben de qué va. Especialmente los teólogos, los especialistas, los obispos. Y después hay una gran, digamos, sintonía en que evidentemente o aceptamos esa reforma o evidentemente nos vamos a ir alejando tanto del pueblo de Dios que al final nos vamos a quedar solos. Y por eso, evidentemente, una de las cosas leí el otro día de un filósofo español que acaba de escribir que le preguntaban que por qué no había hecho todavía un libro religioso, ya que no había todavía el momento, decía que él era creyente, es decir, que se confesaba como tal, pero que el gran problema que él notaba en la sociedad es que la idea de Dios, la experiencia de Dios que la mayoría de la sociedad tiene es muy infantil. Es muy infantil. Es decir, que igual que vamos creciendo y vamos madurando y nos vamos haciendo adultos en todas las dimensiones de la vida, sin embargo, en la fe, tenemos la fe, la mayoría de la gente se quedó en la primera comunión. Y por lo tanto, el Dios en el que cree es un Dios muy de cuento, que no sirve para tantas dificultades o tantas cosas que nos ocurren en la vida y para las que no tenemos respuestas, ni tampoco tenemos las mimbres para poder, digamos, sostenernos y dar respuesta precisamente en los grandes momentos de nuestra vida y de nuestro mundo, ¿no? ¿De qué se trata? Pues formarse para ser cristianos adultos, ¿no? Bien, pues sencillamente en el año 62 comienza el concilio y en el año 63 ya se aprueba el primer documento, la Sacrosanctum Concilio, que se refiere a la liturgia. ¿Y qué quiere ser este documento? Pues quiere ser un instrumento útil para la promoción de la vida litúrgica de la Iglesia. Sus propuestas de reforma y de acción se asientan en unos principios doctrinales y pastorales básicos. ¿Cuáles son esos principios? Pues mirad, en primer lugar, el concepto de liturgia que propone el documento,
la Constitución dogmática, presenta la originalidad de tomar como punto de partida la historia de la salvación. Es decir, la liturgia no es algo que esté fuera de lo que es la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza, como sabéis, con la creación del mundo. Para mucha gente la historia de la salvación comienza con el pecado de Adán. Y claro, si empezamos ahí, empezamos mal. Porque si empezamos con un pecado, la cosa terminará terrible. Y se nos olvida que la historia de la salvación comienza con la creación. Y no sé si habéis dado cuenta de un detalle, que la creación, que Dios va creando, cada una de las... Es decir, va separando la tierra de las aguas, va creando los astros, el día de la noche, va creando los árboles y las hierbas, va creando los animales, y al final crea al hombre y mujer los creó con la misma dignidad y con la misma... Después de cada cosa que Dios crea, el autor del libro del Génesis dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Es decir, si os dais cuenta, la creación que nace de las manos de Dios es buenísima. Es verdad que después vendrá el pecado, pero la historia de la salvación empieza en positivo. No es una historia negativa, no es una historia de desgracia y de pecado, es una historia de gracia, de un Dios que un día, enamorado y libre, decidió crear todo cuanto existe. Y lo creó por amor. Y nos creó a nosotros por amor también. La historia de la salvación comienza en positivo. Y es verdad que en esa historia después hay momentos durillos y hay pecado, pero siempre hay más gracia que pecado. Y a veces nos empeñamos en subrayar más el pecado que la gracia. Dirá San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es mucho más la gracia de Dios que el pecado de los hombres. Aunque evidentemente el pecado de los hombres es muchas veces lo que más se ve. Pero daros cuenta que es verdad que hay mucha gente que hace cosas malas, pero hay muchísima más gente que hace cosas buenas. Solo que lo que es noticia es lo que no funciona, no la cantidad de gente buena. Es decir, es noticia que una madre el otro día dejó a sus 3 hijos abandonados y se fue a una discoteca. Pero no es noticia que hay millones y millones de madres que aman a sus niños, los cuidan, los aman, madre y padre, que los cuidan y dan la vida por ellos. Eso no es noticia, pero esa es la gran verdad. Siempre es mucho más lo positivo que lo negativo, aunque lo que vende siempre, curiosamente, es lo negativo. Bueno, pues la historia de la salvación la celebramos en la liturgia. En la liturgia. Mirad, hay un dato que es curioso de la religiosidad popular, que aquí ya se perdió, pero eso estaba antes en todas las procesiones. Ir a Puente Genil. En Puente Genil, el domingo de Resurrección, salen todos los cuarteles. Sabéis que allí funcionan, digamos, por cuarteles, ¿no? Y después entre todos los cuarteles está el Imperio Romano. Son los romanos, que es lo más importante del mundo, que rompen las procesiones, entran cuando quieren con su banda de música y van para acá, para arriba y para allá, pero porque al fin y al cabo son el Imperio Romano, que en tiempo de Jesucristo eran los que mandaban. Pero el domingo de Resurrección, claro, como nosotros no podemos ir a Puente Genil el domingo de Resurrección, porque tenemos que estar aquí con nuestro resucitado. Pero el domingo de Resurrección hace una procesión donde cuentan toda la historia de la salvación, desde Adán y Eva hasta la resurrección del Señor. Y aparecen los profetas, y aparecen los reyes, y aparecen desde Adán y Eva hasta nuestros días. Y además van con sus caras, con sus vestimentas. Eso antes era muy común. Era muy común en las procesiones. Incluir toda la historia de la salvación. Porque ese Señor que está en la cruz, o ese Señor que está resucitado, no está ahí no fue que el Señor cayó así, ¡pim!, sino para que llegara ese momento, que es el momento trascendental y culminante de la historia, empezamos desde la creación del mundo hasta ese momento que es la recreación. Es decir, el mundo se ha estropeado por el pecado, pero Dios no lo ha abandonado. Desde el mismo momento en que en que el hombre rompe con él, Dios Dios no necesita al hombre para nada, pero Dios se da cuenta que el hombre sin él está
está, digamos, cojea. Dar cuenta de ese detalle también tan precioso, ¿no? Cuando Adán y Eva se descubren desnudos, inmediatamente pensamos que es que, claro, que no llevaban ropa. No es un problema de ropa. Es que en el momento, ellos estaban en el paraíso con Dios. Y cuentan que cada tarde el Verbo, que entonces todavía no se había encarnado, el Verbo de Dios, que será después Jesucristo, la palabra de Dios, todas las tardes paseaba con Adán por el paraíso. Y, sí, qué cosa más bonita, es decir, que aquello era genial. Pero lo que nos pasa siempre a las criaturas, como somos libres, pues siempre algo nos falta. Pero cuando ellos, digamos, desobedecen, el pecado empieza ahí, que el pecado no es más ni menos que el yo que se sube. Es decir, nosotros hacemos una relación de todos nuestros pecados, pero si os dais cuenta, todo tiene un denominador común. Yo, y si queda algo para mí. Es decir, ese está ahí, yo. Bueno, pues resulta que cuando Adán y Eva dicen, los de siempre, ¿cuál es la tentación? No seas idiota. Dios lo que quiere es que tú seas pequeñito, que no crezca, pero tú puedes ser Dios como Él. Vamos, que tú puedes ser más grande que Dios. ¡Puh! Vamos, la soberbia, vamos, dijeron, ¡buh! Y curiosamente, cuando quieren ser dioses, ¿qué se descubre? Su fragilidad, su humanidad, que están desnudos. Mientras estaban junto a Dios, no habían descubierto lo frágiles que eran. No le hacía falta. Ni tampoco habían descubierto que no eran eternos como Dios, sino que eran limitados. Tampoco importa, si es que vivían en el cielo ya, casi. Pues se hubieran dormido y la muerte no era un problema. Pero es decir, no es que los seres humanos tenemos principio y tenemos fin. Como la historia tiene un principio y tiene un fin. El único que es eterno es Dios. Y para suerte nuestra, el mal también tiene principio y fin, porque no hay un Dios del mal y uno del bien. Solo hay un Dios que es bueno. El mal tiene un principio y tiene un fin. Lo que pasa es que el mal se va a acabar. Y el mal se va a acabar. Solo que la única fuerza capaz de acabar con el mal es el amor. Y eso es muy complicado. Muy complicado, digo, que el que venció al mal, lo venció muriendo en la cruz. Después Dios lo resucitó por lo bien que lo había hecho, pero murió en la cruz. Porque es la prueba más sublime de amor es la que tenéis los padres y las madres, que sois capaces de entregar la vida por vuestros hijos. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Lo entregó a su Hijo para que diera la vida por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que no se lo guardó para Él, sino que lo envió, ¿no? Bueno, pues, una de las novedades de la liturgia es que esto que estamos aquí celebrando es compendia todo lo grande y todo lo bueno que ha hecho Dios por la humanidad, desde que la creó hasta nuestros días. La liturgia no es algo aislado de lo que es nuestra historia, que es una historia de salvación. También nosotros participamos de esa historia. La historia de la salvación es una historia abierta. Comenzó con la creación, terminará para cada uno de nosotros el día que durmamos el sueño de la muerte y terminará para la humanidad entera el día que Dios decida cerrar y recapitular todas las cosas en Cristo y acabará el mundo. Que tampoco eso es para meternos miedo. Este mundo se acaba. En principio se acaba para cada uno de nosotros un día, lo sabemos. Tenemos todo. La fecha de caducidad. Y no, claro, a Dios gracias no vivimos todo el día pensando en que nos tenemos que ir para el otro barrio. Los que ya tenemos una cierta edad, cada vez nos damos cuenta que estamos más cerca del otro barrio que de este, pero bueno, es decir, pero es así. Y si somos mayores y no nos hemos dado cuenta de eso, pues ya es cuestión de que vayamos pensándolo, que arreglemos alguna cosilla, hombre, que no lo dejemos todo para el final, ¿no? Es decir, pero bueno, pero el fin del mundo no va a ser una hecatombe. El fin del mundo es que el Señor en una Eucaristía nos dará unos chuchoncitos y nos veremos con Él, celebrando ya la única y última Eucaristía con Él en el cielo. Ese es el fin. Es decir, porque el Señor ha muerto en la cruz para que vayamos con Él al cielo, no para que vayamos a ningún otro sitio, a no ser que nos empeñemos nosotros mismos ahí a la gana
de irnos a otro lugar, porque gracias a nuestra libertad podemos ir, si queremos, a otro sitio, ¿no? Bueno, pues una de las cosas fenomenales del concepto de la liturgia es precisamente ese punto de partida de la historia de la salvación. Y como culmen, el misterio pascual. Eso que celebramos en Semana Santa. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. La resurrección también es parte del misterio pascual, ¿eh? No vayamos a dejarlo solo en la muerte. El Viernes Santo, ahí no acaba la Semana Santa. La Semana Santa termina en la solemne vigilia pascual, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué la gente no valora la vigilia pascual? Pues porque durante mucho tiempo la gente que no entendía para nada la liturgia del Jueves Santo le sonaba, porque es una misa. Y como iban a misa, pues le sonaba. La liturgia del Viernes Santo le sonaba más todavía, porque adorar la cruz. Y por eso las procesiones de Semana Santa al pueblo de Dios le encantan, porque están viendo lo que creen, lo que les gusta, lo que sienten, y no está mal, está fenomenalmente bien. ¿Por qué menos la vigilia? Porque la vigilia pascual, hasta el Concilio Vaticano II, que se termina en el año 65, ha pasado tiempo, pero para que cambien las cosas tienen que pasar mucho, mucho tiempo, la vigilia pascual era incomprensible. De hecho, me contaba uno de mis formadores del seminario, que le había tocado la liturgia antes del Concilio Vaticano, que ya Pío XII arregló algo de la vigilia pascual. ¿Acordáis? Es decir, como la comunión, mirad las cosas tan increíbles. Es decir, se había puesto, por aquello de que la comunión es comulgar al Señor, y eso es muy importante, y ¿qué se había hecho? Poner el ayuno eucarístico, es decir, que había digamos, que prepararse a recibirlo, y que no podía haber comida en nuestro estómago, vaya que se mezclara. Es decir, había que tener un respeto, que hay que tenerlo, por supuesto, pero claro, pero con un sentido muy fisista de la vida. Entonces, claro, ¿qué resulta? Que la gente, para comulgar, tenían que guardar, es decir, había que estar en ayuna desde la noche anterior, es decir. Con lo cual, es decir, para comulgar, primero, es decir, ni agua. Es decir, desde que te acostabas por la noche hasta que iba a la misa, por eso, cuando eran las misas, muy temprano, a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, ya una misa a las 9 de la mañana ya era tarde. Vamos, una misa a las 12 de la mañana, teniendo que guardar el ayuno eucarístico desde la noche anterior, sin agua siquiera. Imaginaros lo que eran esos sacerdotes angélicos míos, que estaban en la serranía de Ronda. Me contaba don Manuel, el padre Manuel de Estepona, ¿no? Que él atendía a Manilva y Benaví, que iba en bicicleta desde Estepona a atender Manilva Cancelada, Benaví, que iban en bicicleta sin beber agua. Es decir, todavía en invierno, pero en verano, imagínate el sufrimiento tan grande. Y tú dices, bueno, cuando la gente se niega a la reforma, ¿qué os parece esa reforma? De que no haya que esperar para comulgar, haya que hacer ese ayuno. Nos acerca más. Yo no he visto todavía una manifestación de gente pidiendo que vuelva al ayuno eucarístico, ¿verdad? Hay otras cosas, pero pero daros cuenta que esto que nos parece algo imposible, eso hasta el año 60 y tanto era lo más normal. Después sabéis que fueron 4 horas si eran alimentos sólidos, después 1 hora si eran alimentos líquidos, y ya no hemos olvidado de todo, porque evidentemente se trata no tanto de... Claro, no se trata que tú vengas de una juerga gitana y digamos, embriagado te vaya a venir a misa. Es que además la gente que hace una juerga gitana no se van a misa después, vamos a decir que algunas veces se legisla para lo increíble, ¿no? Bueno, pues esto que viene por el tema ese, que la vigilia pascual era incomprensible. ¿Y entonces qué hacían? Pues a las 6 de la mañana empezaba la vigilia. ¿Y quién iban a esa primera parte? El sacristán y el cura. Nadie más. ¿Para qué van allí? Si primero tenía que tirarse un rato con una piedra de pedernal y un trozo, digamos, y una estopa, a que saltara una chispa, se prendiera la estopa, y de ahí
salía el fuego que se bendecía. Bueno, pues el sacristán tenía que ser un experto, darle ahí a la piedra para que saltara la chispa, para que se sentiera la estopa y ahí tener el fuego. Y después todo era una serie de oraciones y de lecturas, 7 lecturas, pero en latín, con sus 7 salmos, pero en latín. ¿Qué esperaba la gente? Pues calculaban y decía, como esto dura 2 horas, esta parte, pues la gente iba a las 8, que ya empezaba lo que es la misa normal. Ya era, digamos, el ofertorio y la comunión. Ahora explícale usted a la gente lo que es la vigilia pascual. Pues una misa. Era una misa, como todas las misas, porque lo anterior, mirar hoy, cuando hoy vemos lo precioso que es la bendición del fuego, el cirio pascual con lo que significa. Es que no había cirio pascual. No había cirio pascual. Entonces, es decir, por un lado, la liturgia, que es la gran celebración de la Iglesia, que es el culto que damos a Dios y es ese momento intenso, no solo que nosotros le damos culto a Dios, sino que Dios se comunica y se revela a nosotros, culmina precisamente con el misterio pascual. Y definir, por tanto, la liturgia como la presencia sacramental de esa historia salvífica, como la actuación ritual del misterio pascual. La liturgia, antes de ser acción del hombre que rinde culto a Dios, es acción de Dios sobre el hombre. Y eso también, mirar, que no es un juego de palabras. Más que acción del hombre hacia Dios, es acción de Dios hacia el hombre. Porque la liturgia es regalo de la gracia de Dios a nosotros. Y eso es genial. Dios se nos ha revelado en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo nos regala su gracia. ¿Y dónde nos la regala? En las acciones litúrgicas, fundamentalmente en los sacramentos. Y muy particularmente en el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento central y fundamental de la vida cristiana. Esta manera de concebir la liturgia dentro de la historia de la salvación y teniendo muy presente que no es actos del hombre hacia Dios, sino comunicación sobre todo de Dios al hombre, le permite al concilio hacer 2 afirmaciones, a la cual más audaz e iluminadora. Primero, la presencia de Cristo de maneras muy diversas, pero de Cristo en las acciones litúrgicas. Es decir, Cristo se hace presente en nuestra oración comunitaria. Cristo se hace presente en la palabra que proclamamos. Cristo se hace presente en la asamblea convocada y reunida en su nombre. Cristo se hace presente, real, verdadera y sacramentalmente presente de una manera inigualable e insuperable en el pan y en el vino de la Eucaristía después de la consagración. Cristo se hace presente en el perdón de los pecados, en la unción de los enfermos, en el sacramento del matrimonio. Es Cristo el que se hace presente. Entonces, por lo tanto, eso es un subrayado muy importante. Es decir, no es una causa baladí, es que Cristo, que es Dios, se hace presente en nuestras acciones, que son humanas, pero que se divinizan con su presencia. Y en segundo lugar, la liturgia es el culmen al que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde nace. Es decir, la Iglesia que evangeliza, que hace obra de caridad, todo eso va tendiendo a lo que es el culmen, que es precisamente todo eso lo hacemos, todo eso lo aprendemos y todo eso lo vivimos para darle gloria a Dios. De ahí es el culmen. Y en la gloria a Dios, es decir, en que Él está con nosotros, es donde nacen todas las otras acciones que hacemos. Segundo, la liturgia es el patrimonio del pueblo cristiano. ¿Y eso qué significa? Algo que el concilio subrayó mucho y que ahora el Papa está subrayando todavía más, después de 60 años del concilio más,
60 somos más o menos, ¿no? 60 años del concilio, pues resulta que hay que recordar las cosas. Es decir, una de las cosas que el concilio recuperó para la liturgia y para todo es que la liturgia es patrimonio del pueblo de Dios. Quiere decir que no es patrimonio del clero, ni de los obispos, ni de una élite, sino de todo el pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos los bautizados. Todos los bautizados son miembros del pueblo de Dios. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y por lo tanto, en consecuencia, es importantísima ya en la liturgia algo que se había prácticamente desaparecido, que es la dimensión comunitaria. En virtud del bautismo, que nos ha hecho a todos los bautizados, miembros de ese cuerpo sacerdotal. Antes daba la impresión que, como en el Antiguo Testamento, el único que podía representar al pueblo y presentar la ofrenda al Señor eran los clérigos. Y qué error más grande. Si el día de nuestro bautismo, a todos, se nos unge con el crisma santo, pero desde que el Señor creó el bautismo, no desde el concilio. El concilio lo que hace es recuperar algo que se había difuminado. Y es que tú y todo el pueblo de Dios es sacerdotal. Todos ponemos entrar en comunión directa con Dios. En el Antiguo Testamento, hasta que Jesús, muriendo en la cruz, nos rompe el velo, en el templo de Jerusalén estaban todos allí rezando, pero solo uno podía atravesar, entrar en el Santo Santorum, el sumo sacerdote, y no lo hacía todos los días, sino en contadas ocasiones. Y él, allí dentro, se dirigía a Dios y ofrecía sacrificios por el pueblo. Pero el pueblo no podía. Vamos, no podía. No le habían revelado que era pueblo sacerdotal. Viene Jesús y dice, se ha acabado. El velo del templo, si dais cuenta, dice los evangelios, que cuando muere en la cruz, el velo del templo se rompió, ¿no? Como diciendo, esa separación que había entre Dios y la humanidad se ha terminado. La humanidad puede entrar en comunión y en oración y puede ofrecer a Dios, digamos, no solamente... Y con el tiempo que había ocurrido, que eso que era para todos, al final habíamos vuelto un poco al Antiguo Testamento. Era, de alguna forma, solo el clero era el que sabía que era pueblo sacerdotal. Y sin embargo, por el bautismo, todos somos pueblo sacerdotal. Ello obliga a devolver a la asamblea el protagonismo que le corresponde en las celebraciones de la Iglesia. Otro tema que consigue, digamos, la reforma litúrgica es un mayor y amplio acceso a la palabra de Dios. Si la palabra de Dios estaba en latín, si además estaba prohibido leerla hasta poco antes del concilio, que es cuando ya empieza a traducirse. Es curioso, si un católico quería leer la palabra de Dios y no sabía latín, tenía que irse a una Biblia protestante. Y acordáis que había, no vaya a coger, esa Biblia es protestante, esa Biblia es Biblia. No hay diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Lo único que ocurre es que la Biblia protestante estaba traducida y los católicos la tenían que leer en latín. Otra cuestión son las Biblias arregladas. La de los testigos de Jehová es otra cosa, porque eso ya no es la Biblia. Es ya el que quita, este libro no me interesa y lo quito, esta frase de Jesús no me va, pero Lutero, Calvino y toda esa gente no eran gente seria. Era gente seria. Y la Biblia, por ejemplo, la Biblia de Valera, que era una traducción con un castellano antiguo pero bellísimo, es una preciosidad. Es una preciosidad. ¿Cuándo se empiezan a traducir a las lenguas vernáculas? Pues ya con Pío XII, que empieza ya a permitir que se vaya, digamos, traduciendo, pero siempre con mucho cuidado, ¿no? Que cualquiera no podía leer la Biblia porque vaya que perdiera la fe leyéndola, ¿no? Y los evangelios todavía, el Nuevo Testamento algo, pero el Antiguo Testamento ni se te ocurra. Bueno, imaginaros cómo iban a leer la gente el Cantar de los Cantares, que eso, madre mía. Pero bueno, el Cantar de los Cantares que cuenta la historia de cuánto quiere Dios a la humanidad.
como un hombre quiere a su mujer. Y ya sabéis cómo es el cariño de un hombre a una mujer, ¿no? No es todo espiritual, si no, no naceríamos nosotros. Y no debe ser nada malo, no debe ser nada malo el cariño del hombre y de la mujer, porque hemos venido toda la vida. Pero como todos estaban muy liados, pues por eso, no leamos la Biblia. Bueno, pues con ese deseo de potenciar más la palabra, el medio más eficaz para incrementar esa capacidad carismática, es decir, anunciar esa salvación que el carisma es aquello que San Pedro y los apóstoles anunciaron después de la muerte, que Cristo murió por nosotros, pero resucitó y está vivo, que es lo que le enseñamos a los niños en la catequesis, para que no se lo olvide nunca, es el carisma, que Cristo murió por nosotros, resucitó y está vivo. Pues para eso es muy importante, para que la liturgia sea muy rica, que también aprendamos y entendamos la palabra de Dios, que la leamos, que la comprendamos, que nos formemos también en ella. Y curiosamente, y con esto termino, curiosamente, cuando se hace a los 50 años del concilio, se hace una especie, digamos, de encuesta para ver cómo había entrado el concilio en las comunidades cristianas. De los 4 documentos principales, que sabéis que son el Lumen Gentium sobre la Iglesia, el Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, la Dei Verbum sobre la palabra de Dios y la Gaudium et Spes sobre la relación de la Iglesia con el mundo, curiosamente, la que menos había entrado era la Dei Verbum. Es decir, los católicos todavía, hace nada, de la palabra de Dios poquito. Es decir, no es lo común, no es común, ahora empieza a ser un poquito más común, ¿no? Que leamos la palabra de Dios, que ya se puso un poco de moda en el buen sentido de la palabra, el Evangelio de cada día, hay muchas aplicaciones para escuchar el Evangelio, pero poquito tenemos una Biblia que la hojeemos, que la leamos como el libro de cabecera, ¿no? Pues para nada. ¿Pero por qué? ¿Porque somos mala gente? No, pues porque no lo hemos descubierto. Y bueno, pues una de las cosas que ayudó también, digamos, la reforma litúrgica fue eso, a una importancia mayor y a profundizar en la palabra de Dios. Pues el próximo día seguiremos. El próximo día ya estaremos muy cerca de la coronación canónica, pero hay vida después de la coronación canónica. Es decir, que esperamos resucitar, ¿eh? Gracias.